Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la replicación del ADN. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como os dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relativo con la replicación del ADN. La replicación del ADN es semiconservativa, cosa que fue formulada en 1958 por Mendelssohn y Stahl. ¿Qué quiere decir que es semiconservativa? Pues ya sabéis que la molécula del ADN es una doble cadena. Para generar una molécula hija es necesario duplicarla. Entonces, si es semiconservativa, quiere decir que al duplicarse, una hebra, una cadena, va a ser de la molécula madre y la otra es de nueva generación. Esto fue detallado en el siguiente experimento, que la verdad que es muy fácil de entender. Se trataron a Escherichia coli en una placa de cultivo con nitrógeno 15. Ya sabéis que el ADN tiene nitrógeno en las bases nitrogenadas, fundamentalmente. Al tener un nitrógeno 15 radiactivo, se observó cómo incorporaban ese nitrógeno 15 y al aislar el material genético y centrifugarlo, observábamos una fracción de nitrógeno 15 en esas células. ¿Qué pasó? Que en la siguiente generación ya se trató con nitrógeno 14. Al tratarse con nitrógeno 14, posteriormente a aislar esas células y centrifugarlas, observaron que encontraron una franja intermedia entre lo que pesaría del nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, es decir, un peso intermedio entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Con esto nos cargamos la hipótesis conservativa, que decía que en la duplicación íbamos a tener la misma molécula madre con las dos cadenas y otras dos cadenas que venían de nueva generación. Entonces, como esa molécula que, según el experimento de Mendelssohn y Stahl, es intermedia entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15, es decir, tiene un peso intermedio, es imposible que sea conservativa porque si no saldría peso de nitrógeno 15 y peso de nitrógeno 14, pero nunca intermedio. ¿Entendéis, verdad? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente generación? La siguiente generación sigue tratándose con nitrógeno 14. ¿Y qué observamos? Observamos una molécula que pesa literalmente lo relativo al nitrógeno 14 y otra que pesaría intermedio entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Con ello, descartamos la hipótesis dispersiva, porque si fuera así, todas las moléculas tendrían un trocito de la molécula madre y otro de nueva generación. Es decir, siempre serían intermedios entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Pero aquí encontramos nitrógeno 14 solo y nitrógeno 14 y 15, ese intermedio. Como podéis ver, en este esquema, las rositas corresponderían a ese nitrógeno 14, mientras que aquellas que tienen color azul y color rosa, es decir, molécula madre y molécula de nueva generación, pues serían las intermedias. Así que nos quedamos con la hipótesis semiconservativa. Ahora bien, vamos al proceso. ¿Cómo es en verdad esta síntesis del ADN? Pues necesitamos unas enzimas llamadas ADN polimerasas, que van a generar el polímero del ADN. Para ello, partimos de desoxirribonucleótidos trifosfatos. También es importante que necesitamos un cebador de ARN, sintetizado por una ARN primasa. Yo le digo a mis alumnos que es como todo avión necesita una pista de despegue para que vaya cogiendo carrerilla. Pues la ADN polimerasa es algo similar. Necesita una pista de despegue para ir cogiendo inercia y luego ya ir añadiendo desoxirribonucleótidos. Pero esta pista de despegue es de ARN, sintetizado por una primasa. ¿Dónde comienza? Pues va a comenzar en lo que se llama el origen de replicación y va a formar una pequeña burbuja u horquilla que llamamos horquilla de replicación. Y aquí viene el problema. Os dije que el ADN es antiparalelo. ¿Qué quiere decir? Que una cadena tiene el extremo 5' y la contraria tiene el 3'. Esto nos iba a dar problemas. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa es muy señorita. Solo quiere ir de sentido 5' a 3'. Claro, esto puede ir muy bien en una cadena, que es aquella que está en el sentido de avance de la horquilla de replicación, pero en la cadena contraria, ostras, va en el sentido contrario. Por eso tiene que ir añadiendo cebadores a medida que va creciendo esa horquilla de replicación, como podéis ver en esta imagen. Esta imagen me encanta porque se va viendo cómo va avanzando la horquilla de replicación y cómo va añadiendo cebadores. Cada uno de esos fragmentitos de la hebra retrasada o retardada es lo que conocemos como fragmentos de Okazaki. ¿Dónde ocurre? Pues en la fase S.
en la interfase, acordarse. Tiene que reconocer una secuencia de iniciación que normalmente tiene muchas adeninas y timinas. ¿Por qué? Porque solo tienen 2 puentes de hidrógeno, son más fácilmente hidrolizables. El complejo enzimático inicial está formado por un complejo ORC en el caso de eucariotas o una DNA-A en el caso de procariotas, que lo que van a formar es un pequeño bucle o burbuja inicial. Posteriormente entra la helicasa que va rompiendo transversalmente los puentes de hidrógeno, como podemos observar en la siguiente imagen, GIF o vídeo, como queráis llamarlo. Y luego es muy importante que a medida que se van separando, es necesario que vengan unas proteínas de asociación a la cadena simple, llamadas proteínas SSB, que se representa en morado en este esquema, para que mantengan esas hebras desnaturalizadas, es decir, que no se vuelvan a unir. Posteriormente es importante la topoisomerasa, porque como podéis entender, si yo en una doble hélice abro una horquilla, en los extremos va a haber una tensión, es decir, se va a apretar mucho más. Para eliminar esa tensión, ya que es la biomolécula portadora de la información genética, necesito unas topoisomerasas que corten y alivien la tensión. Posteriormente funcionan los extremos para evitar esa tensión, ¿vale? Imaginaros, ahí viene la topoisomerasa y van a cortar, posteriormente se fusiona para evitar esas tensiones. Luego viene la fase de elongación, y aquí entra en juego nuestra ADN polimerasa, que gracias a esa pista de despegue generada por la primasa, comienza a añadir nucleótidos de 5' a 3'. Esto va a venir muy bien en esta cadena. Como veis, ahí tenemos un cebador y la ADN polimerasa, tranquilamente, va añadiendo desoxirribonucleótidos trifosfato de 5' a 3'. Esta se llama cadena líder o adelantada, porque como podéis ver en este pequeño vídeo, está yendo en el sentido de avance de la horquilla de replicación. Pero ¿qué pasa en la hebra complementaria? ¡Ay! Que tiene que ir añadiendo cebadores a medida que crece. ¿Por qué? Porque va en el sentido contrario del avance de la horquilla de replicación. Aquí lo vemos en este vídeo, que es muy explicativo. ¿Veis? Ahí sintetiza un primer cebador, añade, y a medida que se va aumentando esta horquilla de replicación, tiene que ir añadiendo más cebadores e ir polimerizando esa cadena de ADN. Luego necesitamos una fase de terminación. ¿Por qué? Porque yo he creado esas pistas de despegue que son de ARN, sintetizado por esa ARN primasa, esos cebadores. Es mi biomolécula de la herencia, que está formada por ADN. Por tanto, necesito eliminar esa pista de despegue gracias a una ADN polimerasa del tipo 1 que va a eliminar con capacidad exonucleasa, es decir, que elimina nucleótidos en el sentido 3', 5', elimina esa pista de despegue, luego polimeriza en el sentido 5', 3' los desoxirribonucleótidos, es decir, el ADN complementario, y finalmente viene una ligasa que es como un pegamento que une los diferentes fragmentos de ADN. También es importante un mecanismo de corrección. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa puede añadir nucleótidos que no le corresponden. Comete errores una vez cada 1000 millones de veces, que es poco, pero suele darse, ya que tenemos 3200 millones de pares de bases en un fragmento de ADN. Por tanto, es probable que ocurra. Así tenemos una actividad exonucleasa que elimina el fragmento erróneo, y también tenemos otro sistema de revisión que va a cortar esos fragmentos. Por unas endonucleasas corta el fragmento entero, luego exonucleasas, que es como la tecla de delete en el ordenador, borra todo, polimerasa que añade nuevos nucleótidos y ligasa que une los fragmentos. ¿Y qué diferencias hay entre procariotas y eucariotas respecto a la replicación? Lo primero, el ADN procariota bacteriano es circular, es de menor tamaño y no tiene histonas. En procariotas solo va a existir un origen de replicación. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que solo con un origen de replicación le vale. En eucariotas existen multitud de ellos. También es fácilmente entendible que en eucariotas va a ser 10 veces más lento. ¿Por qué? Porque también tiene un tamaño 100.000 veces mayor. Es un número, no cojáis que es 100.000 veces. Pero que vamos, que el tamaño del genoma eucariota es mucho mayor que el de procariota. También los fragmentos de Okazaki van a ser más pequeños en eucariotas. Y en procariotas solo existen 3 ADN polimerasas descubiertas o descritas hasta el momento, mientras que en eucariotas existen 5 variedades. Y por último, en eucariotas, como tienen histonas, pues es simultáneo a la síntesis de estas histonas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios, podéis recurrir al contenido teórico del blog y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!